Buenos días, muchísimas gracias. Soy Elena Lázaro, la reencarnación de la mujer elefante, eso está en el Twitter y lo entenderán. En realidad lo que soy es la presidenta del Club de Fans de Laura Morán, la sexóloga que el año pasado estuvo en este mismo escenario hablándoles de todas esas ideas preconcebidas y prejuicios que existen en torno a la sexualidad femenina. Esas ideas que llenan medios de comunicación, campañas de publicidad e Internet. Sobre todo Internet, porque Laura no lo dijo, pero Internet es el puñetero demonio y todos ustedes unos perversos. Todo el día con el Twitter. La culpa es de Internet y de la Pedroche, por guarrona, porque cuando yo era chica esto no pasaba. Ni siquiera pasaba cuando mi madre era joven, ni nuestras tatarabuelas, por supuesto que no. Alguien sabrá qué hace esa señora con la mano. En realidad, cualquier tiempo pasado fue mejor. Piensen, por ejemplo, en lo que hemos hecho de mitad del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. Aquí en España entonces empezamos a joderla. Pero piensen en todo lo que hicimos, la radiactividad, la teoría de la evolución de las especies, la relatividad. Coño, la penicilina, ahí sí que nos hicimos modernos. La ciencia, con letras gordas, consiguió que viviéramos más y mejor, y de momento es la única que puede garantizarlo. En realidad, el higienismo y la salud pública venían haciéndolo desde entonces. Venían cuidándonos, cuidando de la salud de la población. Nació la salud reproductiva. Fue cuando la ciencia y la política se arrechucharon para cuidar de nosotros, porque si queríamos vivir más y mejor, teníamos que nacer más y mejores. Lo importante era parirlos, luego te lo podía criar el ama de cría. Por supuesto, si queríamos vivir más y mejor, teníamos que cuidarnos mucho de una de las enfermedades que más vida se llevaba por delante en Europa. Era la sífilis y, por supuesto, otras muchas enfermedades venéreas. Fue así como la salud reproductiva y la salud genital hicieron nacer lo que Michel Foucault llama la scientia sexualis, que es de lo que yo he venido a hablarles, de esta scientia, no de otra. Fue así como metimos, gracias a la salud reproductiva, la salud genital, metimos a los doctores en nuestra cama. Le hicimos un hueco junto al cura. Sí, a los señores doctores, porque eran hombres, eran personas sin clítoris, que vestían de frac cuando se graduaban y de traje para pasar consulta. Ellos empezaron a decirnos lo que era sano y lo que no era sano a la hora de hablar de sexo. Por supuesto, sano era casarse y practicar el coito heterosexual cuantas más veces mejor, para procurar más y mejores hijos a la especie, no fuéramos a cabrear a Darwin. Para entonces empezaron a proliferar multitud de manuales que divulgaban prácticas higiénicas e instruían a los matrimonios. Uno de esos manuales, muchos de ellos se le iba la mano con los detalles y acaban convertidos en superventas. Uno de ellos, este está en mi casa, no lo traigo porque lo quiero mucho, es de 1897 del doctor Mateo Scotch y yo me he traído aquí copia de un fragmento de su página 39, solo para que se hagan una idea. Decía así: el coito rectal del hombre con mujer es sumamente extendido. De cada 100 prostitutas ingresadas en hospitales, el 90% se entregaba habitualmente al coito rectal. Además, el mismo lecho conyugal es teatro de estos abusos con objeto de sustraerse a las cargas de la paternidad. Otra de las prácticas más asquerosas es el coito bucal, o sea, la succión del pene. Muy a la moda entre griegos y romanos, es tan habitual entre nosotros que muy rara es la mujer galante o prostituta que se resiste a su desempeño. Repugnante destilación de la voluptuosidad, repugnante ya. Estos señores doctores se ocuparon de dejar bien claro quiénes eran los responsables de la concepción: los hombres. Nosotras, meros recipientes. Ellos eyaculaban en lo más profundo de nuestro útero. Sí, ¿qué quieren que les diga? Tenían un alto concepto de sí mismos. Por supuesto, demostraron científicamente que las señoras del siglo XIX, bajo esas faldas, eran incapaces de sentir ningún tipo de deseo o placer sexual. Y si lo sentían, eran porque eran enfermas. Entonces, si tú tenías 17 años y te masturbabas, tu madre te iba a llevar directa a consulta y el doctor, muy preocupado, acabaría compartiendo tu caso en una revista científica. Les voy a leer solamente lo que un doctor hablaba de una chica de 17 años. Decía: desde la pubertad su instinto sexual se ha manifestado intensamente. Siéndole imposible prescindir de sus solicitaciones, ha sistematizado la satisfacción de su sensualidad mediante titilaciones diarias del clítoris, que le producen voluptuosidad completa. Este hábito, en cuya referencia insistimos, ha tenido estrecha relación con su primer paroxismo de risa histérica. El resto del informe, por supuesto, describe los orgasmos de la chica como verdaderos ataques epilépticos.
El matrimonio tampoco te salvaba de la consulta. Si te casabas y no querías practicar sexo con tu marido, serías llevada al doctor. Él te diagnosticaría como histérica, te curaría con el hipnotismo. Entonces tú te decidías y te soltabas la melena, porque el hipnotismo parecía que lo curaba todo. Y te metías en la cama con tu marido, disfrutabas mucho. Él, que te hubiera dado la vida por curarte, te devolvería al médico para que te diagnosticara. Entonces, como ninfómana, disfrutar con tu esposo, pero ¿cómo se te ocurre? En fin, lo que les quiero decir es que la ninfomanía y la histeria fueron enfermedades de origen fisiológico durante siglos. Luego llegó Freud y todo pasó al subconsciente, pero la idea siguió siendo la misma. Éramos enfermas y, como tal, tratadas farmacológicamente. Las recetas son muchas. Luego estaban los tratamientos físicos. Te mandaban al balneario a recibir duchas directas en tu vulva. También podías pasar por consulta, que el médico te diera un masaje y te llevara al paroxismo histérico. Una curiosa reacción en la que la paciente parecía agitarse, respirar entrecortada, hasta llegar a una calma maravillosa justo cuando devolvían el útero a tu sitio, porque el problema es que nuestro útero daba vueltas por todo el cuerpo. Chiquitín, a tu sitio. Los médicos tenían que estar todo el día masajeando, fue muy tedioso, pero se aprovecharon de la revolución tecnológica también en esto. Se aprovecharon de lo que se llamaba medicina vibratoria. Un físico británico diseñó el primer masajeador mecánico, lo patentó en 1883. En la prensa española, el Manipulse del doctor Johansen, indicado para la histeria, el vibrador BE de a doble página en toda la prensa estatal, Riete de Durex, y el vibrador White, es uno de los últimos que yo he conseguido documentar. Por supuesto, eran todos tratamientos fuera del alcance de buena parte de las mujeres. Las ninfómanas y las histéricas pobres debían disfrutar del sexo porque ellas no podían curarse. Permítame que les saque de su error. Las señoras bien tampoco se creyeron esta bola, ¿de acuerdo? Las señoras bien supieron que el sexo no era solo cuestión de abrir las piernas para que entrara semen primero y luego una larga ristra de chiquillas. Las señoras bien, como la doctora Clelia Duell-Mosher, también construyeron la Scientia Sexualis. Ella hizo el primer estudio sobre el comportamiento sexual femenino. Lo hizo en 1892 con compañeras de la Universidad de Stanford. Y adivinen qué, averiguó que a las señoras del 19 les gustaba su clítoris casi tanto como a nosotras. La señora Concepción Alexandre, valenciana, abría en Valencia la consulta en 1893, instruía a las obreras en cómo cuidarse de los embarazos y de las enfermedades venéreas. Ellas, estas mujeres de ciencia, contaron con la complicidad y con la ayuda de las intelectuales, periodistas, como Teresa Mañé, anarquista, o la gran Emilia Pardo Bazán, lo siento, es mi favorita. Quiero decir, mujeres desde la izquierda y desde la derecha que defendían una misma idea, era que las mujeres debían de hacerse dueñas de sus cuerpos. Ellas quemaron, estas señoras del 19, quemaron sus corsés décadas antes de que la segunda ola del feminismo quemara los sujetadores. Teresa Mañé, por ejemplo, abogaba por la huelga de vientres. Ella misma limitaba su propia descendencia a una sola hija, Federica Montseny, la que sería la primera ministra española. Emilia Pardo Bazán, condesa, una mujer conservadora, en teoría, mandaba paseo a su esposo y se citaba y se excitaba en secreto con Benito Pérez Galdós, al que escribía cosas como «Miquiño mío, estoy deseando desparramarme sobre ti». Lo escribían cartas que para los más jóvenes en la versión 1.0 del WhatsApp. Lo que quiero decirles es que todas ellas fueron quienes nos enseñaron a practicar el sexo sin dramas, sin terapias. Claro que ellas eran personas con clítoris, sin bata, algunas de ellas, muchas llegaron a ponérsela, y como Laura Morán nos enseñaron que la sexualidad femenina es algo un poquito más complejo que calentar en el microondas un plato precocinado del Mercadona. Gracias, Laura. Y me han sobrado casi